Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia al Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una calurosa bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Un gusto y un privilegio nuevamente encontrarnos. Saludos fraternos a cada uno de los que en esta oportunidad están en esta conexión para ser edificados en la palabra del Señor. Por algunos días estuvimos delicados de salud. Quiero agradecerles por sus oraciones y las respuestas a esas oraciones que hace que estemos en pie y con todo ese ánimo para seguir compartiendo palabra del Señor. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Bendiciones. El tema de hoy es la ansiedad y las malas amistades. Entonces, para ello, pues voy a pedir que nos pongamos en oración con el Señor para iniciar con pie derecho. Padre, gracias por cada momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la vida de todos los que nos pueden ver, Señor. Esta noche, nuestro hermano pastor nos va a dar unas palabras, Señor, en tu nombre, que seguramente van a calar en nuestros corazones y lo más importante, que lo llevemos a práctica, Padre. Gracias por todos los momentos. Gracias porque nos acompañas, Señor. Bendice a cada hermano, a cada persona que puede ver esta transmisión, Señor, que si está pasando por dificultades o situaciones complejas, Padre, sé tú bendiciéndole, sé tú acompañándole, Señor, y sé tú la respuesta que esa persona necesita. Que tu presencia nunca se aparte de cada uno de nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos. Gracias, Señor. Por tanto, ayúdanos, ábrenos la mente, Señor, el corazón en esta noche para poder escuchar tu palabra a través del hermano pastor Luis Sánchez. En nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, pues lo dicho, vamos nosotros a retomar el tema hoy con la ansiedad y las malas amistades. Para ellos los voy a dejar pues con el hermano pastor, al cual escuchamos atentamente. Hermano pastor, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucha emoción, gran alegría poder retomar esta serie y compartir sabiendo que el Señor, toda palabra que proviene de su corazón es para nuestra genuina edificación. Quiero al abordar este tema sobre la ansiedad, malas amistades y sustancias indebidas, venir con usted a el capítulo 13 de Génesis y el verso 12. De seguro es un versículo muy conocido para usted, pero vale la pena retomarlo en lectura. Dice lo siguiente: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Usted conoce sin duda la historia. Abraham y su sobrino en un momento determinado tuvieron que distanciarse y Lot ha escogido la opción de ir hacia un territorio que, según lo que se describe este versículo 12, finalmente no resultaba provechoso en ninguno de los aspectos para su vida. Dice la palabra aquí que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es interesante ver la descripción en el verso 13 de quiénes eran los habitantes en dicho conglomerado y población. Dice: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. He puesto en subrayado el verso 12 que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Yo creo que aquí hay una descripción de lo que es el comportamiento nuestro cuando estamos lejos del Señor. Somos atraídos, sin duda alguna, hacia las relaciones de personas y muchas veces relaciones que no son útiles y no nos edifican espiritualmente. Sabemos muy bien que el pecado es seductor, nos pone tantas luminosidades para atraernos que si no tenemos la firmeza, finalmente vamos a ceder y nos vamos a encontrar en territorio indebido y territorio que ha sido prohibido por el Señor. Dice que Lot fue poniendo de a poco y fue llegando hasta Sodoma. Tuvo una aproximación y finalmente estuvo en territorio que Dios nunca le aprobó ni le dio el visto bueno. Deseos desenfrenados
se pueden volver una costumbre ignorada que termina en una dura esclavitud. Las prácticas pecaminosas que ya se han hecho culturales en Sodoma eran prácticas desenfrenadas. Y esto nos lleva a pensar que aun si no estando nosotros viviendo en Sodoma, el sistema pecaminoso de este mundo, si nosotros no ponemos parámetros y límites, se puede para nosotros volver una costumbre. Y finalmente estar ignorando de que son pecaminosas. Si no estamos en el Señor y no hay discernimiento, pues nunca nos vamos a dar cuenta que todas las seducciones que nos vienen de nuestro alrededor no nos van a favorecer. Terminamos en una dura esclavitud. Y eso es lo que encontramos a lo largo de la Escritura. O sea, el ser humano al alejarse de Dios y no esperar dirección divina, finalmente va a estar en un territorio que es peligroso. Yo siempre uso la expresión como una especie de un territorio movedizo o donde hay muchos explosivos. Pues por eso que nosotros tenemos que vivir orando y clamando al Señor, pidiendo discernimiento hacia dónde cada día nos estamos dirigiendo. Recordemos, la ansiedad latente es un síntoma de que algo no está bien con nuestra alma. Y esto pongo aquí como modo de un repaso de los temas anteriores, porque usted dirá, bueno, no se está aquí hablando ni se hace referencia en lo absoluto de lo que es el tener vínculos con otro tipo de personas que no sean creyentes. Es que por ahí vamos. Parece increíble. Tanto puede afectar las relaciones que no son aprobadas por Dios que nuestra alma se puede convulsionar. Mire cuántas personas se encuentran ansiosas a causa de relaciones que no les convienen. Entonces, esto es un asunto que hay que considerarlo con mucha atención. La ansiedad debe ser tratada desde la perspectiva del creador de nuestra vida. Es que, claro, somos frágiles, el pecado ha dañado mucho nuestra vida y el único que nos puede ayudar es el Señor. Y cuando usted y yo cada día estemos fundamentados en la palabra, vamos a tener una óptica, una perspectiva distinta. Y de esa manera vamos entonces saber tratar el estado de la ansiedad. Y en este caso, cuando es provocado por personas de una u otra manera. Malas amistades quitan la tranquilidad. Si hay alguien aquí que en este momento me está escuchando y ahora se encuentra en la experiencia de que ha nacido de nuevo, de que es una nueva criatura, de que es un cristiano, podemos hacer una comparación de cómo eran nuestras amistades y nuestro trato en tiempos pasados. Cuántas personas realmente como que establecían una agenda impuesta sobre nuestra vida, no respetaban privacidad alguna, hacíamos muchas veces lo que otros determinaban y andábamos ansiosos, sin tranquilidad y sin paz. Por eso es que usted y yo debemos tener mucho cuidado con quién establecemos relaciones de amistad, porque amistades malas, de a poco, como hemos leído el pasaje donde se describe de Lot, aproximándose vez tras vez, llegó a un lugar donde realmente complicó la vida para él y toda su familia. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que claro, cuando se habla aquí de conversaciones, bueno, si bien es cierto, uno puede en el imaginario estar hablando con alguien, pero por lo general no es así. La parte lógica e inteligente nos indica de que nosotros hablamos con otras personas. Y cuánto como hijo de Dios debemos tener pero mucho cuidado de lo que conversamos. Porque con el paso del tiempo todo se vuelve una costumbre. Y las malas conversaciones dañan el estado espiritual finalmente. Por eso es que nosotros tenemos que tomar como opción siempre donde está el diálogo espiritual, donde se vive conforme a la escritura y en torno a la palabra de Dios. Ahora, ojo con eso. Yo no estoy queriendo decir que usted abandone su trabajo, ya no vaya al aula de clase para estar aprendiendo, o si usted es un maestro, por decir estar enseñando. No, porque el Señor nos dice que estamos en el mundo. Y en este mundo tenemos que ser lumbreras, pero no tenemos que ser conforme a este mundo. Y ahí eso está sumamente claro.
El Señor, hablando por medio del apóstol Pablo, dice que nosotros tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar. Estamos en un sistema de mundo fuerte, agresivo, feroz, pero si estamos apoyados en el Señor, hasta nuestro diálogo va a ser distinto y tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que conversamos. Entonces, donde hay palabra que no construye, que no fortalece nuestra fe, que nos lleva a preocupación y a desequilibrio, usted y yo no debemos estar en ese lugar ni tratando con ese tipo de personas, porque de lo contrario vamos a estar cayendo en un plano de ansiedad. Proverbios, preste la atención a lo que dice aquí, el capítulo 13, verso 20 expresa, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado, tarde que temprano. Entonces, si nosotros estamos en este precioso camino del Señor y la sabiduría ayuda a que nosotros tengamos dirección, sepamos dónde estamos ubicados y hacia dónde tenemos que llegar y cómo llegar, entonces nos conviene la fuente de la sabiduría que es Dios. Y es por eso que usted y yo debemos tomar siempre la opción de estar en la comunidad de los sabios. Y la comunidad de los sabios es la iglesia, es la congregación, donde todos estamos aprendiendo a hablar conforme a las escrituras. De lo contrario, mire bien lo que dice este versículo. El que se junta con necios será tarde que temprano quebrantado. Y esta expresión quebranto es una cuestión dolorosa. Mire cuántas personas, por no haber tenido discernimiento y no haber tenido cuidado en cierto tipo de amistades, jamás se levantaron. Quedaron tan postrados que la condición de vida en que se encuentran todavía es de completa ruina. Esa no es la voluntad de Dios para usted y para mí. Por eso es que nosotros tenemos que saber también escoger nuestras amistades. Y para eso se requiere siempre vivir en discernimiento. Amistades incorrectas no solo tapan nuestros pecados, sino que incitan a que continuemos en lo mismo. Yo creo que estando ya ahora en el Señor podemos hacer una comparación. Nuestro tiempo pasado, cuando ignorábamos de las Escrituras y del amor del Señor, no nos importaba las consecuencias de lo que hacíamos. Y note bien, y esto es para hacer memoria con ese tipo de personas que decían ser nuestros amigos, que hoy vemos que eran amistades incorrectas. ¿Qué era lo que hacían? Muchas veces nos empujaban hacia el pecado, aplaudían y celebraban las cosas injustas que hacíamos, pero ahora estamos en el Señor. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque si no salimos de ese territorio, entonces vamos a continuar en situaciones que son desagradables y permanentes. Repito, esa no es la voluntad del Señor para nuestra vida. Cuando abrazamos con facilidad lo indebido, todo va a terminar en degeneración y en desgracia. Mire cuántas personas no midieron la consecuencia de entablarse en relaciones incorrectas, injustas, y están en la cárcel, o están en un manicomio, o ya han muerto. Y yo creo que el Señor nos regala la vida para que sepamos disfrutarla también con buenas relaciones. Por eso yo le invito, mi apreciado amigo, a que usted marque ya una distancia, pero bien, bien, bien lejana, con aquellos que le están incitando a ir en pos de lo indebido. Es por eso que uno tiene que preguntarse, lo que me vienen a decir, lo que me ofrecen, el diálogo que estoy teniendo, ¿me edifica? ¿Me conviene espiritualmente? Y si eso no es aprobado por Dios, entonces lo más pronto, como dice la palabra, salid de en medio de ellos. O sea, yo no puedo, yo no debo de estar en un lugar que a mí no me construye espiritualmente, porque de lo contrario voy a caer en estado de ansiedad, mi degeneración espiritual va a llegar y finalmente son desgracias las que van a marcar mi vida. Mientras nuestras necesidades no sean suplidas por Dios, vamos a correr el riesgo de mantenernos con malas amistades. Mire, Dios nos creó para que nuestra alma sea llenada siempre de buenos sentimientos. Entonces, cuando yo no los alcanzo, cuando yo no los logro,
cuando en mí no llenan ese tanque que tengo en mi alma y en mi corazón, y si yo no soy aquel que busca ser lleno de la presencia del Espíritu, buscaré quien lo haga. Y no olvide esto, el enemigo va a mover a sus ángeles caídos y secuaces para ponerlos rápidamente en nuestro camino y en nuestro territorio para ofrecernos de todo. Es que nosotros somos inclinados a los vínculos y a las conexiones. Así Dios nos creó. Pero es por eso que usted y yo debemos pedir siempre, Señor, dame la fortaleza también para decir no ante aquellas cosas que vienen a ofrecernos, que no glorifican, no exaltan, no honran el nombre del Señor. Entonces, ante todo vacío que se me pueda producir, tenemos entonces que correr ¿a dónde? A la palabra, a estar de rodillas, buscando siempre la revelación, la luz del Evangelio, la presencia del Señor para vivir en una forma distinta y agradable a Dios. Debemos ser sinceros consigo mismo para poder ver cómo nos están afectando las malas compañías. Yo creo que Dios nos está regalando tiempo y si es ya el momento para entonces cortar con situaciones que Dios está diciendo, eso ya no debe haber espacio en tu vida. Estimado amigo y apreciado hermano, es el momento para hacerlo, porque de lo contrario, tal cual como le ocurrió a Lot, estaremos escogiendo ir hacia el lugar indebido, estaremos mezclándonos en relaciones que no son aplaudidas por Dios, porque el Señor sigue diciendo, luz y tinieblas no pueden tener relación, no puede tener vínculo. A eso no, primero no va ni a prevalecer y de fondo lo que va a traer es un daño de tipo espiritual. Nuestra tendencia pecaminosa y las malas compañías en un momento determinado dinamitan nuestro caminar. Y yo oro en el nombre del Señor, que el Señor sea cuidando a cada uno de los que estamos en este momento escuchando esta palabra, que realmente aleje, ponga muy distante personas y circunstancias que quieren dañar nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Porque no olvidemos esto, malas compañías, malos vínculos, malas conexiones, va a ser como una especie de gran explosión en cualquier momento de nuestra existencia. El que se cree invencible a causa de las malas compañías no se da cuenta hasta que las circunstancias lo ahogan. Y bueno, ya estando muerto ya no va a haber posibilidad de eso. Pero yo creo que Dios nos está advirtiendo. Cuidado con creernos de que todo está bajo nuestro control, de que no importa si hoy estoy teniendo algún tipo de relación con tal o cual persona, y luego entonces va a venir la situación que es muy difícil. Hay personas que no han podido hasta ahora salir del fango en que se encuentran a causa de las malas amistades. Muchos ansiosos, y ahora hay que hablar de esto otro, ¿no? Hablando de personas que son consumidores de sustancias indebidas, viven solo pensando en los excesos. Es increíble toda la información que todos los días vemos a causa de este problema de las drogas. Alcohol, drogas, quitan, la palabra da a entender, quitan el juicio, o sea, la claridad mental y el dominio propio se pierde. Y esto es un motivo doble para estar orando. Primero, para cuidar nuestra mente y corazón. Y si todavía está a nuestro alcance nuestros hijos, porque cotidianamente los vemos, no dejemos de orar, que nadie les pueda hacer daño y que ellos nunca tomen la opción de ir por este camino equivocado. Porque ¿cuántas personas usted y yo hemos conocido, aún en el plano de algún tipo de amistad, que se volvieron consumidores y que solamente viven pensando en el exceso de todos sus sentimientos, de sus sensaciones, descarriándose, no importando lo que puedan estar haciendo, porque muchos se han agarrado a ese pensamiento de esta vida no hay otra. Y otros conocedores de la Biblia han llegado a citar como diciendo, comamos y vivamos porque mañana moriremos. O sea, como diciendo, es incierto el futuro también. Entonces, la oportunidad es hoy para hacer lo que sea en una forma desenfrenada. Así, Dios no nos creó ni para ese propósito, porque Él quiere que aprendamos a vivir quieto y reposadamente. Esto es un punto que hay que prestarle también mucho cuidado. El consejero y el consejo bíblico y el grupo de apoyo cristiano, sobre todo la iglesia, es de gran ayuda en este proceso
de salir de la ansiedad provocada por los malos vínculos. Tal vez usted que me está escuchando estará diciendo, bueno, yo me identifico con esta enseñanza y me doy cuenta que mi camino por donde he venido no es correcto. Mire, hay oportunidad para una solución como esta ante este problema. Busque el consejo bíblico, busque a un creyente, busque a un consejero de la palabra y apóyese en la vida de la iglesia, porque eso le va a servir mucho para poder salir del territorio donde usted se está encontrando. Se va a requerir, claro, valentía para terminar de un solo corte con todo este problema. No demoremos, no pensemos tal cosa, es que si yo corto ahora, la otra persona se va a sentir incómoda, se va a resentir, va a estar mal con sus sentimientos, su vida va a tomar otro camino. Encárguelo en las manos del Señor. Pero este es un asunto de vital importancia, es como de vida o muerte y se requiere tener carácter y valentía para cortar con todo tipo de amistad que no está sirviendo para nuestra relación con el Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en breve en este tema. Queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos sido cuidadosos en el tipo de amistades que hemos escogido. Y gracias, Padre, porque sabemos que en ti tenemos perdón y restauración. Y hoy que estamos en la vida de la iglesia, te pedimos que pongas a nuestro alcance personas de fe, maduras en el camino tuyo que nos pueden ayudar también a seguir hacia la meta, como decía Pablo, del supremo llamamiento. Gracias, Dios. Y te pedimos que en tus manos podamos ser esa vasija de bendición a muchos, que podamos ser esos verdaderos amigos, que más bien a donde tú nos establezcas podamos ir como esos embajadores del reino de la luz, como hijos de paz, como hijos de reconciliación e hijos de restauración, como tú nos has enviado. Gracias, Señor. Te pido tu bendición sobre toda tu iglesia y cada persona que ha tenido en breve la oportunidad de escuchar esta palabra. Abrázanos, Señor, y aliéntanos a seguir siempre adelante. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por el mensaje de hoy. Creo que como siempre, pues un mensaje muy bueno y muy bonito que espero pues que siempre quede grabado en nuestra memoria. Y pues como usted comentaba, ¿no? Pues el ser humano es un ente de relación. Y claramente pues las amistades juegan un papel fundamental en el comportamiento nuestro. Dice, hay un dicho por allí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, muchas veces, pues las amistades van dándonos consejos equivocados o nos van generando conversaciones que no nos edifican. ¿Y cuántas personas se han metido en problemas por escuchar ese tipo de sugerencias y de comentarios que realmente no edifican? Lo construyen tan bonito y terminan convenciendo, ¿no? Porque lo repiten y tú finalmente terminas convenciéndote de ir por ese camino. Muchas veces, muy bien tocado el tema, las drogas, el alcoholismo, ¿sí? Tantas personas que viven en ese mundo cuentan su historia y casi la mayoría tiene que ver con un amigo que le brindó, ¿sí? Esto Ajá. hace bien, esto te aleja del problema y una vez que lo prueban, son drogas muchas veces tan fuertes que con una o dos probadas automáticamente te conviertes en dependiente. Y mucha gente empezó así, por el consejo de un amigo, el consejo de un ser cercano, que le dijo, por aquí es el camino, esto te permite quitar los problemas, y no buscó a quien verdaderamente es el camino, Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación. Entonces, como bien se comentaba acá, cuando algo no nos edifica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que alejarnos de allí. No significa que seamos enemigos de aquella persona, sino que pues tratar de no estar allí, tratar de alejarse, porque sabemos que eso al final nos puede terminar convenciendo, porque tantas veces lo repite, que de alguna forma nos puede generar la duda, ¿no? Y ya por allí nos vamos desviando del camino que debe ser, ¿no? Y siempre confiar en Dios. Y quizás, como usted bien lo decía, nosotros debemos, como seres relacional,
apegarnos a personas de nuestra fe, ¿no es cierto? Que nos puedan seguir edificando, que nos puedan seguir construyendo el camino, porque así mismo como podemos tener malas amistades, también podemos tener buenas amistades, que nos van a ayudar a fortalecer esa fe. Entonces, eso se hace a través del vínculo con la iglesia, ¿no es cierto? A través, obviamente, de vínculos con personas de nuestra propia fe, que yo creo que eso es fundamental porque nos va fortaleciendo, ¿no es cierto? Al igual que lo que puede ser este relacionar con las amistades puede ser negativo, también puede ser positivo. Tanta gente que también ha estado en unos estados tan fuertes, ¿no? Donde estaba alejado de Dios y seguramente, pues por ahí conoció personas cercanas al Señor que le empezaron a hablar y le empezaron a conversar y le dijeron, pues bueno, esto que tú estás haciendo no es la solución está por acá, el camino del Señor, la meditación, la palabra. Y muchos de nosotros pues cambiamos nuestras vidas porque alguien se acercó a decirnos que había un camino diferente al que el mundo ofrece, porque este camino que el mundo ofrece es mucho más comercial, es mucho más llamativo, ¿no? Porque claramente, pues como muy bien dicen las palabras, la puerta es estrecha, ¿no? La puerta que nos lleva al camino del Señor es estrecha, ¿no es cierto? Mientras la otra es ancha. Entonces, el mundo pues lo ve todo lo malo, muchas veces lo ve como bonito, lo maquilla como bonito, ¿no? Vemos mucha publicidad, vemos muchas situaciones que a veces da pena ver, ¿no? Entonces tú ves jóvenes que se toman fotos con droga, con alcohol, con armas, ¿no es cierto? Y socialmente ellos se ven como bonito, ¿no? Como algo que es positivo estar así, porque el mundo obviamente lleva por ese camino. Pero cuánta tristeza en su corazón, cuántas de estas personas sufren mucho y finalmente su vida termina muy temprano. Sí, quizás otros por también seguir ese camino, ¿no? De ver las armas, ver la droga, el alcohol, lo consideran bonito sus amigos, ¿no? Y también empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Y finalmente la vida de ellos, al fin y al cabo, pues si no encuentran a Dios, si no encuentran buenas amistades, porque también puede suceder, ¿no es cierto? Y cambian su vida, pues lamentablemente terminan destruyéndola, pastor. Entonces yo creo que esto de las amistades es fundamental, porque cuando estamos en ansiedad, donde recorremos es justamente a las amistades. El ser humano es de relación. Cuando tiene un problema, pues normalmente recurre a las amistades, a su entorno cercano, pero también, como usted lo acaba de decir, lo estamos analizando acá, debemos saber a quién recurrir. No a todo se puede recurrir. Debemos saber a quién escuchar y no escuchar cualquier cosa, porque si seguimos escuchando esa cualquier cosa nos va a generar la duda. Y una vez que nos genera la duda, estamos a un pequeño pelito de cometer la falta y quizás transformar y destruir nuestras vidas, pastor. Entonces, ese es mi comentario frente a lo que usted nos decía, Sí, ¿no? yo quiero también añadir algo, subrayar esto para concluir, ¿no? Yo creo que un modelo, un ejemplo de un comportamiento de alguien con un carácter espiritual fue Daniel, conocido como profeta, ¿no? Que él decidió no contaminarse, ¿no? Entonces, cuando uno como hijo de Dios pone su frontera y sus linderos bien establecidos y hay autoridad, porque buscamos esa autoridad y ese poder, la gente va a ponerse en la distancia de vida. El problema es cuando yo no vivo fuerte en el Señor. Entonces, a todo le digo sí. Y cuando uno está convencido de quién es uno en el Señor, aprendemos también a decir no en los momentos que hay que decir hasta aquí nomás. Y creo que con pena decirlo, muchos cristianos esta verdad no la han entendido y ya están muy lejos de los caminos del Señor, ¿no? Entonces, ese es un factor clave a poder considerar en el nombre del Señor. Ujú. Así, pastor, sí, correcto, ¿no? Usted creo que también lo decía, lo comentaba yo, pues por eso también tenemos que estar siempre ayudados, ¿no? De amigos de la fe, porque si no estamos todos los días retomando nuestra fe, creciendo en esa fe, puede que el mundo nos absorba, ¿no? Entonces hay que buscar esas amistades que nos construyen, que nos llevan por el camino del Señor, pastor. Muchas gracias, pastor, como siempre, su mensaje. Eh, Bien, Gracias. pues yo le voy a pedir una oración de despedida, pastor, Ok, para... oramos, oramos. Padre, bueno, gracias por darnos este precioso tiempo, habernos regalado la oportunidad de
leer la palabra y exhortarnos a los cuidados que hay que seguir teniendo de discernir por sobre todas las cosas y darnos cuenta qué conviene y qué no conviene en el trato con los demás. Permítenos, Señor, que nuestro andar cotidiano por sobre todas las cosas sea en torno a la palabra y la familia de la fe, sabiendo que todo esto va a ser un gran aporte para nuestra riqueza espiritual. Bendigo a cada uno de los hermanos y a cada persona que ha tomado la opción de escucharnos por un momento. En tu nombre, así te lo pido. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano pastor, como siempre. Pues bueno, nada, pues esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeralda, como siempre esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces.